Muchas veces confundimos el llamado de Dios con hábitos espirituales. Entonces confundimos el llamado de Dios con el hábito de orar, con el hábito de leer la Biblia, con el hábito de ir a la iglesia. Y el llamado de Dios consiste en saber lo que Dios quiere de nosotros. El llamado de Dios consiste en conocer el plan de Dios para nuestras vidas, para qué estamos y por qué estamos. Cuando escuchamos el llamado de Dios, empezamos a saber por qué Dios nos trajo a esta vida y cuál es ese propósito especial. Por eso es importante conocer el llamado que Dios nos está haciendo. Ojo, no estoy diciendo que ir a la iglesia no sea importante, porque lo es. No estoy diciendo que orar no sea importante, porque lo es. No estoy diciendo que leer la Biblia no sea importante, porque también lo es. Estoy diciendo que no debemos confundir hábitos espirituales con el llamado de Dios. Hay gente que me dice, no, Dios me llamó para ir a la iglesia. Ir de domingo a domingo. Dios me llamó para que leyera la Biblia todos los días. Ese es mi llamado. No, hay algo más profundo en ese llamado. Y es el plan divino perfecto que Dios ha creado para su vida. Y para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablar acerca de ese llamado que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que hoy hablaremos de 3 puntos importantes, de 3 hitos que tienen que ver con el llamado de Dios. Amén. Así que vamos con el primero. El primero consiste en que Dios llama con propósito. Amén. Vamos a volverlo a leer. Dios llama con propósito. Y vamos a leer Génesis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Ahora bien, Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, ya Dios había diseñado un propósito, ya había un plan, ya había un porqué y un para qué. Y Dios también quiere hacer sobre cada uno de nosotros un llamado especial, quizás no el mismo que Dios le hizo a Abraham, pero sí un llamado a cada uno de nosotros, a hacer algo especial, único. Amén. Y no necesitamos ser pastores o no necesitamos ser evangelistas para acudir a ese llamado. Necesitamos estar atentos a la voz de Dios. Vamos con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver que el llamado exige fe y obediencia. Vamos a volverlo a leer. El llamado exige fe y obediencia. Vamos a leer Génesis 12 y vamos a leer el versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Entonces Abraham tuvo que tener fe y ser obediente al llamado de Dios. Amén. Y hay una brecha muy grande entre saber lo que tenemos que hacer y hacerlo. Solo los que tienen fe y son obedientes acuden a hacer lo que saben que tienen que hacer. Entonces muchas veces Dios nos muestra, le pedimos a Dios: ay Señor, muéstrame el camino, que no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y Dios nos muestra y sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que no lo hacemos. Qué tremenda palabra nos está dando hoy el Señor. Qué tremenda palabra, porque Dios habla. Hay gente que me dice: no, Dios no habla, Dios no me muestra nada. Sí que lo hace. Pasa que a veces somos tan tercos, tan duros de corazón, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Quizás Dios ya te mostró cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene para tu vida, pero nos hacemos
los oídos sordos. Nos hacemos los tercos, o somos tercos, obstinados, que a pesar de que sabemos lo que el Señor quiere, no lo hacemos. Amén. Y hay que entender que para acudir al llamado de Dios debemos tener fe y ser obedientes, porque Abraham tuvo fe y fue obediente. Vamos con el tercer punto. Amén. El tercer punto tiene que ver con que el llamado implica renunciar. Y eso implica renunciar a todo. No, ahora usted me dirá, no, pastor, pero ¿cómo así? Tengo que renunciar a mi familia, tengo que renunciar a mis hijos, tengo que renunciar a lo que tengo. Si eso está por encima de Dios, por supuesto que sí, tiene que renunciar. Y dice la palabra en Hebreos 11:8, vamos a leer Hebreos 11:8, dice la palabra del Señor lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad y salió sin saber a dónde iba. Y yo me imagino el momento de Abraham, ¿no? Tenía que dejar una estabilidad económica porque Abraham ya se había estabilizado económicamente. Tenía que dejar a su familia, tenía que dejar lo que ya había construido para salir a un lugar que no conocía. Pero Abraham sabía que el llamado de Dios implicaba renunciar a todo. Y eso es lo que Dios también nos pide, renunciar a todo. No es que vamos a dejar huérfanos a nuestros hijos, no es que vamos a dejar todo, no. Es poner a Dios por encima de todo lo que tenemos. Amén. Porque a veces ponemos el dinero por encima de Dios. Ponemos la estabilidad económica o emocional por encima de Dios. Y Dios lo quiere todo. Dios no solamente quiere que nosotros lo obedezcamos cuando todo está bien, económicamente o emocionalmente. Dios también quiere que también lo obedezcamos aun cuando eso no esté bien. Amén. Así que el llamado de Dios es importante para cada uno de nosotros. Y es trabajo de todo aquel que es un hombre o una mujer de fe preguntarle: Señor, ¿cuál es el llamado que tienes para mi vida? ¿Cuál es ese propósito especial que quieres hacer conmigo? Yo te invito, Padre, a que hables a mi vida, a que hables a mi corazón, porque quiero obedecerte. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias hoy, Dios mío, porque sabemos y tenemos la fe, Padre, de creer de que tienes un llamado y un propósito muy especial para cada uno de nosotros. Dios mío, perdónanos, porque quizás ya nos hablaste y hemos sido tercos, obstinados y no hemos escuchado o no hemos obedecido a tu voz, a tu propósito, a tu santa voluntad. Padre, háblanos, Señor, y muéstranos, Padre, en estos tiempos qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Muéstranos el camino, Dios mío, y ayúdanos a que en Cristo Jesús podamos terminar tu obra preciosa, tu obra redentora. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, si este video ha sido de bendición, yo le invito a que se suscriban, que le den ahí a esa campanita y que también compartan, porque así nos ayudan a crecer y llegar a muchas más personas con la palabra de Dios. Y lo otro que les invito es que si quieren bendecir este canal, este ministerio, ahí en un tiempo con Dios, pueden hacer sus donaciones, pueden hacer o sembrar esa semillita para ayudarnos a crecer, porque ustedes saben que un ministerio necesita de su apoyo y de su ayuda. El Señor los bendiga grandemente el día de hoy.